Aquí te enseño cómo hacer unas costillas de puerco en adobo. Mira qué deliciosas costillitas de puerco en adobo. Hola, soy Francisco. ¿Quieres aprender a cocinar estas deliciosas costillitas de puerco en adobo? Aquí te enseño cómo. Estos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer estas costillas de puerco en adobo. Aquí tengo 2 kilos de costillas de puerco. Para cocinarlas voy a utilizar media taza de agua y media cucharada de sal de ajo. Para hacer el adobo voy a utilizar 8 chiles guajillos, una cebolla mediana, 3 dientes de ajo grandes, 8 pimientas gordas, también llamado pimentón o pimienta dulce, media cucharadita de comino entero, media cucharadita de semillas de cilantro, media cucharadita de clavos de olor, media cucharadita de pimienta negra entera, media cucharadita de orégano seco, 2 hojas de laurel, media cucharada de sal y una cucharada de consomé de res. Esos son todos los ingredientes que voy a utilizar para hacer estas deliciosas costillitas de puerco en adobo. ¿Quieres aprender a cocinarlas? Aquí te enseño cómo. Lo primero que voy a hacer con un cuchillo de sierra a los chiles, hay que removerles el tallo y con el cuchillo de sierra lo pones hacia adentro del chile y lo cortas. Ya que lo cortaste, hay que remover todas las semillas y las venas que tengan los chiles. Así que no quede nada de semillas. Y así, que queden limpios, sin semillas y sin las venas. Así hay que limpiar todos los 8 chiles guajillos. Ya que están limpios los chiles, agregarlos a una olla y cubrirlos con agua. Y esperar a que empiecen a hervir. Y cocinarlos hasta que empiecen a hervir. Y en cuanto empiecen a hervir, simplemente lo apagas y lo ponemos a un lado a que repose, ya que se enfríen, para que los chiles se rehidraten nuevamente. Ya los chiles ya están hirviendo, entonces hay que apagar la estufa, moverlos del fuego y dejarlos reposar a que se enfríen. Así de fácil, simplemente déjalos a un lado a que se enfríen. Y ahora las costillas de puerco. Con las manos bien limpias. Asegúrate de lavarlas muy bien, yo ya las lavé. Esta es una tira larga, así las compré yo, así vienen en tiras. Entonces lo que voy a hacer, la voy a cortar hacia la mitad. Y le voy a remover el exceso de grasa que tienen, como toda esta grasa. Con mucho cuidado, así con el cuchillo, hay que remover el exceso de grasa. Y ya que les remuevas el exceso, hay que cortarlas así a la mitad, entre los huesos. Así. Con mucho cuidado. Así hay que cortar todas las costillas, para que queden en pedazos así. Una cosa, muchas veces las costillas vienen con hueso, como esta, que tiene aquí un hueso. Entonces, lo que yo te recomiendo que hagas, con un cuchillo lo pones y con un martillo de cocina, simplemente le pegas así, hasta que se corten. Ok, entonces ya lo cortas, va a tener un pedazo de hueso. Y así corta todo el pedazo de costilla que tenga hueso. Ok, así, para que queden así. Y aquí ya tengo todas las costillitas bien cortadas. Ahora, en un sartén grande, agregar un chorro pequeño así de aceite de olivo. Tú puedes utilizar tu aceite favorito. Y con mucho cuidado agregar todas las costillas de puerco. Revolver muy bien y para que empiecen a agarrar sabor, agregar la media cucharada
de sal de ajo. Revolver nuevamente para que la carne agarre muy bien la sal de ajo. Y ya que está revuelto, agregar la media taza de agua y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar por 20 minutos a fuego medio. Que no se te vaya a olvidar poner el tiempo, porque a mí cada rato se me olvida poner el tiempo. Entonces, 20 minutos a fuego medio. Ahora, mientras se cocinan las costillas por los 20 minutos, voy a hacer la salsa de adobo. Aquí te enseño cómo. En una licuadora, agregar todos los chiles. Y agregar también parte del jugo. Así. Y agregar las 8 piezas de pimentón o pimienta gorda. Media cucharadita de comino entero, media cucharadita de semillas de cilantro, media cucharadita de pimienta negra entera, media cucharadita de clavos de olor, media cucharadita de orégano seco, las 2 hojas de laurel, los 3 dientes de ajo grandes, la cebolla mediana, yo la corté en 4 partes para ayudar a la licuadora. Y para que agarre sabor, media cucharada de sal y 1 cucharada de consomé de res. Tapar y licuar muy bien. Que quede bien licuado, bien licuadito, por 4 minutos. Licuarlo muy bien por 4 minutos, porque el adobo lo vamos a agregar directamente, sin colar. Por eso hay que licuarlo muy bien por 4 minutos. Después de 4 minutos, apagar y reservar. Y ahí voy a tener ya el chile listo para cuando ya las costillitas estén doradas. Entonces, ahorita me faltan 5 minutos para que pasen los 20. Ya pasaron los 20 minutos, lo voy a destapar, subir la estufa a fuego alto y cocinar hasta que se evapore toda el agua y hasta que se doren un poco las costillas. Sube la estufa a fuego alto para que se evapore el agua más rápido. Y ya que esté evaporada, con el aceite que soltaron las costillas y con el aceite que se agregó, vamos a dorarlas aproximadamente 1 a 2 minutos. Y ya que estén doradas, agregamos el adobo, la salsa de adobo. El agua ya se evaporó, simplemente hay aceite aquí abajo. Entonces, con este aceite que soltaron las costillas, las voy a dorar. Recuerda de estarlas dorando a fuego alto. Y también moverlas para que se doren por todos lados. Ya que pasaron unos minutos y que ya están doradas las costillitas, ladear el sartén, mover las costillas así para arriba y remover la mitad del aceite que tienen. Simplemente la mitad. Simplemente remover la mitad para freír la salsa con el poco aceite que le dejamos. Y ya que se removió el aceite, agregar toda la salsa del adobo. Toda. Revolver muy bien y esperar a que empiece a hervir. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar por 10 minutos a fuego medio. Asegúrate de poner el tiempo. 10 minutos a fuego mediano. Y ya que pasaron los 10 minutos, destapar. Revolver muy bien. Y probar de sabor.
deliciosamente sabrosas. Entonces, pruébalo de sabor. Y si por alguna cosa tú crees que le falta sal o sea, más sabor, entonces le puedes agregar un poquito más de sal o consomé de res al gusto. Pero así como están perfectas. Y las vamos a acompañar con un arroz. Aquí te enseño rapidito cómo hacer el arroz. Voy a cortar un diente de ajo, así, bien picadito. Y ya que esté bien picado, lo voy a agregar en este plato. También voy a cortar así en tiras pequeñas la mitad de una cebolla chica. Y lo voy a cortar así, en tiras pequeñas. Y lo voy a agregar también al plato. Y por último, un tomate llamado también jitomate. Le remueves lo que son estas semillas. Cortas la pulpa del tomate. Así en pedazos pequeños. Y la agregas también al plato. Así voy a cortar todo el tomate. Y aquí ya tengo el tomate, la cebolla y el ajo. Listo para hacer el arroz. Te enseño rápido. Para hacer el arroz, un chorro así de aceite de olivo o de tu aceite favorito, el que tú gustes. Y ya que está caliente el aceite, agregar 2 tazas de arroz. Revolver muy bien y cocinar por 2 minutos a fuego alto para que el arroz se dore un poco con el aceite. Ya que pasaron los 2 minutos, agregar toda la verdura. Toda. Revolver muy bien y cocinar por 1 minuto. Ya que pasó 1 minuto, agregar 3 tazas de agua. Y para darle sabor, 1 cucharada de consomé de pollo. Revolver muy bien para que se combinen todos los sabores. Y ya que lo revolviste muy bien, probar de sabor. Y si le falta, le agregas consomé de pollo al gusto. Y ya que lo probaste, esperar a que empiece a hervir. Asegúrate de revolverlo muy bien para que el consomé de pollo se disuelva. Ya que esté hirviendo, tapar y cocinar por 20 minutos a fuego lento. Y ya que pasaron los 20 minutos, destapar y nos servimos. Miren qué bonito quedó el arroz. Muy bonito. Vámonos a servir. Y así quedaron estas ricas y deliciosas costillas de puerco en adobo. Pues así quedaron estas costillitas. Vamos a probar. A ver, vamos a probar. Deliciosamente sabrosas. Ahora con un poco de arroz. Una combinación perfecta. Si gustas, también le puedes poner frijoles con queso fresco. Ay, que no se te olviden las tortillas de harina o de maíz. Las que gustes. Y si lo quieres picosito, pues agarra un chile y simplemente a mordidas. Bien delicioso también que sabe así. A ver, ahora con un poquito de arroz y carne. Así, un poquito de todo. Ahora sí, con un poquito de todo. Bien deliciosas que están para que sorprendas a toda la familia. Muchas gracias por mirar el video hasta el final. Te lo agradezco mucho. Espero y te animes a cocinar estas deliciosas costillitas de puerco en adobo. Están bien ricas. Sorprende a la familia, a tus amigos. En una fiesta llévalas, como gustes. Y que no se te olvide ponerle like al video y suscribirte a mi canal. Muchas gracias. Te lo agradezco mucho. Espero y aquí nos veamos en el próximo video. Y hasta pronto. Y recuerda de siempre ser feliz. Adiós. Con tu permiso.